Señoras, señores, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Son las 9 de la noche y 6 minutos. Le gané de mano. Me gané de mano. Habíamos combinado que yo iba a dar la hora hoy. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo te va, Denise? Yo me voy a vengar, ¿eh? Yo sé. Por eso lo hice primero. Hay algunos temas que parece que no tienen demasiada discusión. Sí, sin embargo, verdad. cuando algún asunto se pone arriba de la mesa sobre estos temas que parecería no tener ningún tipo de discusión, la discusión aparece. Sí, saltan como las pequeñas contradicciones internas de determinadas costumbres o comprensiones que nosotros creemos que es de sentido común y no son tan así. Arranca esta edición de 3356. Bueno, ¿A qué nos hoy, referíamos? 8 de junio, nuestro tema es vacunación, las adhesiones, la campaña, la gente que no está tan a favor de la obligatoriedad, de todo eso vamos a hablar en un ratito y vemos un poco un informe para empezar a entrar en el tema. En Uruguay la vacunación es universal, gratuita y obligatoria. Hoy en día el Plan Nacional de Vacunación incluye 15 vacunas dirigidas al control de las principales enfermedades inmuprevenibles. Al inicio de mayo se empezó a realizar la campaña de vacunación contra la gripe en el país, que recibió 600.000 dosis, distribuidas en 450 puestos en todo el país, más el agregado de 5 centros móviles distribuidos en Montevideo. También tuvo inicio la vacunación antineumocócica, dirigida a adultos de 65 años o más. La vacuna tardó en distribuirse más de lo normal porque, según autoridades del Ministerio de Salud Pública, la Organización Mundial de Salud llevó más tiempo para elaborar el compuesto que finalmente llegó al país. Trátase de una formulación parecida a la distribuida a inicio de año en el hemisferio norte, que tuvo uno de los inviernos más rigurosos de su historia. Además de la llegada tardía de las vacunas, la novedad de este año es que la vacunación volvió a hacerse también en escuelas públicas y privadas, en estudiantes del sexto año. Los estudiantes reciben allí la triple bacteriana contra la difteria, tétanos y tos convulsa y la vacuna HPV. Dentro del programa actual, la vacuna HPV contra el virus del papiloma humano se da a las niñas y viene generando insatisfacción. Reunidos en el colectivo No a la obligatoriedad de la vacuna HPV, algunos padres defienden que la inmunización no debe ser obligatoria, una vez que hay controversias en el mundo respecto a los efectos de esta vacuna y que los hombres también transmiten y padecen HPV, motivo por el que, de vacunar a los estudiantes, se debería vacunar a niñas y niños. Desde el Ministerio de Salud Pública, el subsecretario Jorge Kian consideró que no vacunar a los niños es una ignorancia científica. Como verán, cerramos el informe con una frase muy provocadora del subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Jorge Kian, que es quien estará en nuestra primera mesa. Sí, ya le preguntaremos mejor sobre esa frase. Y bueno, ya pueden también empezar a participar con nosotros de este programa a través de nuestro Twitter, @3356TNU, es la dirección. Hacemos una pausa y ya venimos. Why do people have to die? To make life important. Un mes después del inicio de la campaña de este año, hoy en 3356 hablamos sobre vacunación en Uruguay. Bueno, estamos de vuelta con 3356, son las 9:11 de la noche haciendo homenaje a mi compañero, Gabriel. Hace algunos años atrás, ya unos cuantos en realidad, haciendo un viaje desde Santa Cruz de la Sierra a La Paz y cruzando por la selva, veníamos en un ómnibus y el ómnibus paró, se detuvo. Sube al ómnibus un contingente de 4 integrantes del ejército armados a guerra, armas largas, recuerdo además particularmente porque me impresionó,
y le dijeron a todo el pasaje, tiene que bajarse. Yo venía con alguien más, éramos 2 uruguayos, el resto eran todos nativos, y yo no entendí mucho, y uno de los integrantes, que me dio la sensación de que era quien estaba comandando el operativo, se acerca y me dice, ¿usted por qué no baja? Es que, ¿por qué tendremos que bajar? Bueno, porque estamos haciendo una campaña de vacunación, y es para todos los que van en el ómnibus, sin excepción. Yo le dije, pero nosotros, en mi país, la vacunación es obligatoria, tenemos un carnet, no tiene sentido que nosotros bajemos a vacunarnos. No quedó muy convencido, pero no nos hizo bajar, y hasta que no se vacunó la última persona que estaba en el ómnibus, el ómnibus no siguió el viaje. ¿Qué pasaba? En aquel momento, estoy hablando de 20 años atrás, el gobierno de Bolivia, de la época, entendía que era esa, compulsivamente, la única manera que la población se iba a vacunar. Porque por cuestiones culturales, obviamente, gran parte de la población boliviana es de descendencia indígena, y entonces, por cuestiones culturales, ellos no entendían que la vacunación fuera algo pertinente. No me olvido nunca más de esa imagen, porque mientras acá la gente entendía la vacunación como algo absolutamente normal, en países muy cercanos, porque en definitiva son países muy cercanos, la vacunación hasta hace muy poco tiempo atrás era compulsiva. Doctor Jorge Kian, gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto. Obviamente, hace muchos años que en Uruguay la gente se vacuna y no es necesario campañas de este tipo, ¿no? Sí, no, pero me dio una idea. No, por favor. El año que viene todos a por punta favor, que no. de ametralladora, no. No, Uruguay tradicionalmente ha tenido muy buenos índices de vacunación y los mantiene hasta el momento. Fíjense ustedes lo que está pasando en países de Europa. El campeonato mundial se va a jugar en Rusia. Sí. Rusia denunció hasta ahora 178 casos de sarampión. Claro, es un país inmenso, son pocos, pero bueno, los países de Europa han tenido muchísimos casos de sarampión en estos 2 o 3 últimos años, con más de 45 personas muertas, muchos de ellos niños, por una enfermedad evitable por vacunas. Y la razón de esa epidemia que ha asolado a Europa en estos últimos tiempos es que el porcentaje de vacunas... ¿Se le puede decir epidemia? Sí, claro, sí. La razón ha sido que los índices de vacunación han bajado muchísimo. En parte porque los movimientos antivacunas en esos países han logrado captar muchas personas. En parte porque mucha gente dice, pero a ver, sarampión no hay más, hace tiempo que no hay. ¿Para qué me voy a vacunar? Claro, y mucha gente dice que el fracaso de las vacunas está en su éxito. Claro. Porque a lo que se han eliminado o se han controlado tantas enfermedades, la gente le ha perdido el respeto, el temor, el miedo, y quizás los equipos de salud no hemos tenido la capacidad dialéctica suficiente como para convencerlos de que esta medida, que ha sido una de las medidas más exitosas en la historia médica de la humanidad, mantenerla. Así que, bueno, nosotros estamos preocupados porque, si bien, como les decía, en 11 países de América se han descrito casos de sarampión. Uruguay, por el momento, a pesar de que puede hacer el diagnóstico en pocas horas, el diagnóstico es clínico, fundamentalmente. Cuando yo era médico joven, el diagnóstico lo hacíamos mirando al paciente. Claro. Actualmente, como los muchachos jóvenes, los compañeros jóvenes no han visto casos de sarampión, además de la clínica, tienen que recurrir seguramente a exámenes de laboratorio. Claro. Y en 24 horas Uruguay está capacitado para hacer ese diagnóstico. O sea que estamos muy tranquilos de lo que estamos transmitiendo a la población. Uruguay no tiene sarampión y por eso convocamos a la población a estar atentos y a tener a sus chicos vacunados en tiempo y forma, porque bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que para evitar epidemias de sarampión tenemos que tener un porcentaje de 95% de vacunados. Uruguay ha mantenido 92, 93, 94, andamos ahí cerquita. Hay algunos lugares donde la incidencia es menor de vacunados, pero bueno, creo que todos los esfuerzos del Ministerio están destinados
a algo que no luce, porque lo que se evita no es un éxito. Exactamente. Nosotros estamos convencidos de que sí. Ese domingo, justo el periodista Javier Marías del País de Madrid escribió un artículo llamado Nostalgia del primitivismo. Yo quisiera consultarle sobre eso, diciendo un tema de la memoria, que la gente no se acuerda que los niños se morían por nada, ¿no? Por una viruela, ¿no? ¿Cómo ves estos movimientos acá en Uruguay? ¿Cómo va la campaña, ¿no? Porque estamos en un momento en que se está vacunando. Sí, yo sentí cuando estaba entrando al estudio que ustedes decían que yo había expresado que quienes no aceptaban la vacuna lo que tenían era una ignorancia científica. Yo lo dije con mucho respeto. Hay una frase de Sabater que dice que a las personas se las respeta y a las ideas se las combate, cuando uno considera que las ideas están equivocadas. Así que yo tengo mucho respeto por las personas, me lo ha enseñado mi profesión, a respetar mucho a las personas, pero combato las ideas. Y la idea de no vacunar es una idea terrible, pero que además ha acompañado a la humanidad desde que empezaron las campañas de vacunación contra la viruela. Cuando el investigador que empezó a utilizar la vacuna de la viruela trataba de convencer que esa manera muy primitiva, pero exitosa al fin, de vacunar a los niños con un producto que podía venir de otra persona, bueno, se le opusieron muchísimo. Y en realidad la vida demostró que la viruela es una enfermedad que se erradicó porque se usó una vacuna. Y a los que dicen que los médicos favorecemos a la industria utilizando vacunas, a esa industria farmacéutica que es tan criticada y que yo personalmente también critico algunas de sus cosas, dejamos de usar la vacuna de la viruela porque se dominó la enfermedad. El mundo está tratando de dejar de usar la vacuna de la poliomielitis porque prácticamente en ninguna parte del mundo hay poliomielitis, salvo en 2 países, en Pakistán y en Afganistán, que todavía quedan focos de poliomielitis. Así que estamos pensando cómo la humanidad está pensando cómo podrá dejar de utilizar esa vacuna cuando se dominen esos focos. Claro. ¿Y la adhesión acá a esa campaña de este año, cómo fue? ¿A cuál campaña se refiere? A la antigripal. A la antigripal, bueno, la verdad que, como ustedes también decían, la vacuna llegó un poco tarde, pero en estas primeras 3 semanas y medias que llevamos de vacunación, es el año más exitoso de vacunación. Al día de hoy llevamos alrededor de 410.000 dosis aplicadas. Así que estamos, sí, exactamente, compramos 600.000 dosis. ¿Hay algún riesgo de que la población que quiera vacunarse sea mayor que las dosis que quedan disponibles? Es una posibilidad, pero cuando aplicamos estas 600.000 dosis también se empieza a producir algún efecto menor, pero efecto al fin de lo que se llama rebaño, que cuando hay mucha gente vacunada, sobre todo los adultos mayores y los niños pequeños, bueno, hacen como una defensa para los que están al lado de ellos para evitar el contagio. Uno de los temas más polémicos que han emergido en los últimos tiempos en el país, en materia estrictamente de vacunación, es la campaña de vacunación contra el HPV, que ahora además se decidió que se hiciera parte de esa campaña en las escuelas a las niñas. Obviamente, en este caso, es con el consentimiento de los papás, pero esto ha generado, digamos, muchos movimientos, algunos movimientos que tienen, digamos, que trabajan en torno al tema de la vacunación en general, algunos movimientos feministas que señalan que siempre es sobre el cuerpo de la mujer que se trabaja y no sobre el cuerpo de los varones, porque se entiende que en este caso también deberían ser vacunados los varones. Es decir, este tema está arriba de la mesa y se está debatiendo. Hay quienes, inclusive desde el ámbito académico y desde la ciencia, dicen que todavía no hay evidencia suficiente sobre las bondades de vacunar a las niñas contra el HPV. Y los efectos. Exacto. Y además, algunos hablan de algún tipo de efectos que puede llegar a generar. Sí, en principio, no hay ningún medicamento ni ninguna vacuna en la medicina que esté libre de algún efecto secundario. No hay ningún medicamento ni ninguna vacuna que esté libre. Yo siempre relato que cuando estaba en primero o segundo de Facultad de Medicina, íbamos a jugar al fútbol, como todos muchachos jóvenes,
Y luego de un partido de fútbol, uno de los compañeros hizo un esguince de tobillo, estaba muy dolorido, tomó 2 aspirinas y murió por una hemorragia digestiva. Porque se sabe que el ácido acetilsalicílico, entre sus muchísimas bondades, tiene algún problema, claro, que es el sangrado digestivo. Así que con eso quiero transmitir que la vacuna del HPV, como todas las otras vacunas, pueden tener algún efecto secundario indeseable. En general son muy leves. Claro. Con respecto a las bondades de vacunar. Exactamente. Nosotros cada vez tratamos, cuando tratamos de incorporar una vacuna o cuando tratamos de defender una vacuna, buscamos fuentes bibliográficas que nos aseguren. En medicina, una de las armas que tenemos cuando queremos recurrir a algo que está en discusión es lo que se llama una revisión Cochrane, que la hacen fundamentalmente médicos en Estados Unidos, que revisan toda la información disponible. Y hace 2 o 3 meses salió la revisión Cochrane sobre la vacuna HPV. Yo la tengo en el ministerio para quien quiera verla. ¿Y qué se ha visto con la vacuna HPV? Que se empezó a aplicar aproximadamente en el 2006. Algunos grupos de pacientes, de personas, las empezaron en los estudios poblacionales en el 2004 en algunos países. O sea que llevamos 12 años más o menos con la vacuna. Y lo que se ha visto científicamente es que con las personas vacunadas tienen menos posibilidad de contagiarse los virus a los que la vacuna protege. Claro. No a todos los virus del HPV. En segundo lugar, que las lesiones precancerosas que se ven en el cuello uterino disminuyen francamente en cifras mayores al 90% en las niñas vacunadas versus las que no se vacunaron. 90%. Exactamente. Que la vacuna no protege contra todos los tipos del HPV, lo tenemos clarísimo, protege contra 2 que producen alrededor del 70-75% de los cánceres de cuello uterino. Para mí sería divino poder decir en este momento, esta vacuna protege contra el cáncer de cuello uterino. Todavía no lo puedo decir, no lo puede decir nadie, yo soy un simple transmisor de lo que me informo, porque no ha pasado el tiempo suficiente, porque esas niñas que se vacunaron hace 12 años, tenían entre 9 y 10 años, hoy tienen 22, 23, y la mayor incidencia de cáncer de cuello uterino es a partir de los 30 años. Pero se supone que si no tienen contacto con ese virus y si no tienen lesiones precancerosas, lo que piensa la mayor parte de los investigadores, que ese problema del cáncer de cuello uterino producido por los serotipos 16 y 18 se va a eliminar. Eso es lo que estamos pensando, porque ya hay demostraciones indirectas de la disminución de la circulación. Me parece injusto que se diga en los movimientos feministas que siempre se actúa sobre el cuerpo femenino, porque en realidad el mayor problema del cáncer de cuello ha sido en las mujeres, por el cáncer de cuello uterino. Después se ha visto que los hombres pueden tener otros cánceres relacionados con el HPV, cáncer de ano, cáncer de pene, cáncer bucofaringeo, etc. Y por eso, 6 años después de incorporar la vacuna en las niñas en estos países del primer mundo, se incorporaron en los varones. Sí, acá también está en estudio eso. Acá también está en estudio, exactamente. Todavía no tenemos fecha, porque hay que recordar que el Uruguay, cuando incorpora una vacuna, tiene que tener 2 características. Primero, que haya una comisión asesora que diga que sí, que la vacuna, incorporar la vacuna en los varones, por lo que ellos buscan de información, tiene efectos positivos. Y segundo, hay que tener un presupuesto que permita decir, bueno, nosotros incorporamos esta vacuna, la podemos mantener en el tiempo, gratuita para toda la población, como se hace con todas las vacunas. Claro. Así que cuando esos 2 factores estén ahí, se discutirá la incorporación de la vacuna. ¿Y cuál es la periodicidad? O sea, ¿es 10 años? ¿Cada cuánto se tiene que vacunar? ¿Cómo es eso? Son 2 dosis separadas por 6 meses. Claro. Para los que dicen también que uno trata de favorecer la industria farmacéutica, cuando se comenzó esta vacuna se daban 3 dosis. Los estudios han demostrado que con 2 dosis se tienen las defensas suficientes
para el virus del papiloma humano. ¿Durante cuánto tiempo? Ahí no es necesario vacunarse más. Hasta el momento actual se sabe que producen inmunidad por largo tiempo. Como les decía, que estas lesiones, la disminución de las lesiones precancerosas que se han visto a los 10 o 12 años es porque la vacuna todavía tiene efecto protector. Claro. Y en general, un mecanismo que tienen las vacunas es que si yo estoy vacunado, los niveles de anticuerpos, que son los que provocan las defensas, disminuyen con el tiempo en todas las vacunas. Pero cuando uno toma contacto con el virus, hay lo que se llaman las células de memoria que despiertan rápidamente el mecanismo de defensa y evitan la enfermedad. Eso pasa en general con la mayor parte de las vacunas. Hay, por supuesto que hay un debate que es científico sobre las bondades o no de vacunar. Hay otro debate que no es científico necesariamente y que tiene que ver con la libertad, Sí. con la libertad de las personas, de decidir, sobre su propio cuerpo, sobre su individualidad, sobre qué quieren para sí y para los seres sobre los cuales tienen control, eventualmente. Y se habla del excesivo paternalismo de algunos estados que pretende meterse en todos los aspectos de la vida del individuo. Este es uno de ellos. Allí hay una tensión entre lo individual y lo colectivo, entre la salud individual y la salud pública. ¿Cómo este debate se da en el Uruguay de hoy? Sí, la salud también como dato sensible. Exacto. Sí, sí, claro. Es extraordinario esta manera de plantearse las cosas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Uno de los países que tiene mejores índices de vacunación en el mundo es Australia. Australia le dice, ¿a usted no se quiere vacunar? Perfecto. Su seguro de salud aumenta X%, porque usted está poniendo en riesgo su salud, que yo le voy a tener que atender, pero además usted está siendo muy egoísta con sus congéneres, porque cuando yo me vacuno, usted se vacuna y él tiene una enfermedad que le impide vacunarse, nosotros lo estamos protegiendo a él. Así que desde el punto de vista ético, cuando vacuno a mis hijos o cuando vacuno a mis nietos, los estoy protegiendo a ellos, pero ellos están protegiendo a quienes no pueden recibir la vacuna. Eso es lo que se llama inmunidad de rebaño. Claro. Cuando se dice que se vacuna el 95% para tener eficacia la vacuna del sarampión, quiere decir que hay un 5% que por alguna razón no recibe la vacuna. ¿Sí? Están protegidos por los 95% que se vacunaron. Que sí se vacunan. Así que cuando se discute eso, hay que poner también sobre la mesa, en la discusión, la generosidad del ser humano que es capaz de vacunarse para proteger a seres humanos que no pueden recibir la vacuna. Ustedes saben, uno de los temas que en el mundo de hoy está sobre la mesa es los pacientes con SIDA, que el SIDA es un trastorno inmunitario que muchas veces les impide recibir vacunas. Bueno, cuando nosotros nos vacunamos también los estamos protegiendo a ellos. A los niños que tienen cáncer muchas veces no se los puede vacunar, Claro. porque tienen, por la misma enfermedad o por los medicamentos que reciben, tienen un trastorno de la inmunidad que les impide recibir vacunas. Cuando mis nietas se vacunan, están protegiendo a esos niños. Así que hay que verlo también desde el punto de vista de la generosidad humana. Y está bien, son medidas sanitarias que a veces son compulsivas, pero bueno, hay que entenderlo de esa otra manera. Los países que decidieron que no iban a ser obligatorias las vacunas, en el momento actual están sufriendo la terrible epidemia de sarampión de Europa. Italia y Alemania están viendo las multas que le van a poner a la gente que no se vacune. Porque yo entiendo a esas personas que dicen, ¿por qué el Estado actúa sobre mi cuerpo? Yo quisiera que le contestaran a esos 45 personas que se murieron de sarampión en Europa, ¿cuál es la medida más conveniente? Si actuar sobre el cuerpo de las personas con una medida que ha demostrado una efectividad tremenda o vale más la libertad individual. Claro, es Un complejo. dilema ético. Es Claro, un dilema ético. Porque en realidad están también los que señalan que, en definitiva, las intervenciones de salud pública debidamente controladas, configuradas, pueden lograr que las personas gocen de una mayor libertad individual. Exactamente, sí, sí. Justamente por
de alguna manera no verse afectados por cuestiones de salud de las que podrían perfectamente no verse afectados en caso de que la política pública sea eficiente. Pero ustedes son más jóvenes. El Hospital Filtro, recuerdan que es un hospital que estaba atrás del shopping nuevo que está ahora. Exactamente. Ese hospital tenía como finalidad recibir pacientes en insuficiencia respiratoria por poliomielitis. Era el hospital de los pulmotores. Y había un teléfono especial en las guías telefónicas, como ahora uno tiene el 911 para llamar, sí. Bueno, había un teléfono para llamar al pulmotor. Claro. Y se internaban allí los niños que tenían poliomielitis y que tenían parálisis respiratoria y que muchos de ellos se morían. Eso no sucedió en la época, sucedió cuando yo estaba en 5º año de escuela. Y compañeros míos terminaron con parálisis por la poliomielitis. Eso se evitó con una vacuna que fue maravillosa. No hemos visto más poliomielitis en Uruguay, creo, en las Américas, desde el año 1991, claro, por ahí. Las gotitas. Exactamente, sí. Y el señor que inventó las vacunas, hablando siempre de la generosidad humana, Jonas Salk descubrió la vacuna contra la poliomielitis. Y cuando vieron la efectividad le preguntaron, ¿y usted no va a patentar esta vacuna? Y la respuesta de Jonas Salk fue, el sol no se puede patentar. Los economistas que se ocuparon de ese tema dicen que Jonas Salk, si hubiera patentado la vacuna, hubiera ganado más de $2 billones claro, por la efectividad que tuvo y lo que significó para la humanidad. Todavía en ese momento y ahora también existen seres tan generosos que son capaces de hacerle un bien enorme a la humanidad y no reclamar nada por ello, ¿no? Claro. Obviamente las políticas en esta materia del Ministerio de Salud Pública van a continuar en el mismo sentido, se van a incrementar, se está estudiando lo de la vacuna de HPV para los varones. Uruguay va a intentar seguir siendo en las Américas un país líder en esta materia, ¿no? Totalmente. Y para eso se necesitan muchos recursos. Sí, sí. Yo puedo hablar con mucha tranquilidad de los recursos que se vuelcan en vacunas, porque no es un logro del gobierno que yo formo parte. Esto es una larga historia de Uruguay. Desde que yo soy estudiante de medicina y médico, recuerdo que en el 94 se incorporó la vacuna para Hemófilus B, que era un microbio que produce meningitis y cuadros gravísimos. En el 99, a través de la profesora Gloria Rocco, se introdujo la vacuna de varicela. O sea que este no es un logro del gobierno que yo integro. Esto es un logro que ha tenido el Uruguay desde hace décadas y tenemos que mantenerlo. Fíjense que hay 11 países de América que tienen sarampión. Claro. Venezuela tiene difteria. Yo nunca vi en mi vida profesional una difteria, porque Uruguay desde hace muchos años utiliza la vacuna. Uruguay no tiene tétanos neonatal, que era una enfermedad que mataba al niño de la madre cuando recién nacía. Bueno, todos esos logros son porque hay vacunas, no son por otra razón. Y no tenemos que perder. Y yo creo que uno de los éxitos mayores que tuvo esta campaña de vacunaciones en las escuelas fue que pusimos el tema de vacunas en consideración de todo el mundo. Claro. Antiguamente se vacunaba en las escuelas. Sí, claro. Ahora lo que se aconseja siempre es que el niño se vacune en los vacunatorios, pero con esta campaña, que tampoco es original de Uruguay, sino de muchos países de América y de Europa, hemos puesto el tema de las vacunas a consideración. Y el Ministerio y quien habla está dispuesto a conversar con quien quiera sobre la efectividad de las vacunas, porque yo no transmito opiniones personales, transmito opiniones de científicos reconocidos y de datos de la realidad de lo que ha pasado en el mundo con la utilización de vacunas. Bueno, queda claro. Doctor Queda muchísimas gracias. Gracias por a ustedes. Participación y seguimos hablando justamente con representantes de dos colectivos. Marcelo López Laje, que es integrante del colectivo Ciudadano por la No Obligatoriedad de la Vacuna contra el HPV, y Ana Rosengurt, que es integrante de ese colectivo también y del Grupo Libertad Sanitaria. Ya venimos.
erradicado del mundo. También en el portal de la Organización Mundial de la Salud consta que hay brotes de viruela símica en África, en varios países. La polio, que él dice que hay... Bueno, pero probablemente justamente donde de repente la vacunación no llega, ¿no? No. Cuando el ejemplo es África y algunos lugares de África, probablemente es donde justamente las campañas de vacunación demoran más en llegar. No, el tema es que las enfermedades pasan a veces también de los animales a los humanos, como pasa con la gripe aviar o con la gripe porcina. Entonces los monos tienen viruela y bueno, pasa para los humanos también. Entonces decir que la viruela se erradicó del mundo cuando hay enfermedades que nos transmiten los animales, para mí es como una guerra imposible. O sea, no se puede decir que las vacunas erradiquen enfermedades, porque de hecho no hay enfermedades erradicadas por la vacuna. En el caso de la polio, los brotes que él dijo son justamente por la polio vacunal, o sea, es la polio oral, no la vacuna de la polio inyectable, la vacuna de polio oral, que en los lugares que no tiene saneamiento se excreta por las materias de la gente, eso contamina las vetas de agua y entonces la gente que toma esa agua vuelve a ingerir el virus de la polio. Entonces es la vacuna de la polio oral que está contaminando las aguas y haciendo que la gente enferme en esas colectividades de polio. Entonces en realidad las vacunas no erradican enfermedades y pueden llegar a contaminar más y a contagiar más de enfermedades a la gente. Bueno, abrimos un poco para Marcelo, incluso exacto. para creo que diferenciar un poco cuáles son las defensas, ¿no? Porque Marcelo es uno de los integrantes del colectivo contra la vacuna del HPV, pero no en contra de todas las vacunas. Exactamente. ¿No? Nosotros, las hijas de la mayoría de nosotros, particularmente las mías, tienen todas las vacunas. Surge este movimiento en forma espontánea cuando aparece el tema de la obligatoriedad del HPV sobre la mesa. Entonces, naturalmente, como padre, porque lo que los aglutina en común es eso, somos padres, no somos médicos, es la preocupación por lo que sucedía. Entonces, le vamos a preguntar a los pediatras que atienden a nuestras hijas y encontramos una diferencia. Hay dos escuelas. En este momento, Kian está representando a una de esas escuelas. Otra de la línea de pensamiento fue la administración anterior con el doctor Brioso, que estaba en contra de la obligatoriedad. Y la revisión Cochrane, que él dijo ahora que... Exactamente, entonces, a lo que nosotros estamos abocados es a tratar de informar lo que no se informa. O sea, acá por suerte pudimos escuchar algunas cosas que antes no se decían. Kian ahora admitió algunas cosas que cuando empezaron las campañas con la vacuna del HPV no se decía. Se decía directamente que la vacuna iba contra el cáncer de útero. Después, cuando empezaron a intervenir las voces, empezaron a aparecer voces diciendo no, pero eso no es así, dijeron públicamente no, tenemos que explicar mejor, esto en realidad tiene que ver con el HPV, que después puede devenir en cáncer de cuello de útero. Entonces hay una serie de información que está como sesgada. Nosotros sentimos que es así, es una realidad, lo vemos hasta en los documentos que tuvimos que firmar o no para dar el consentimiento en las escuelas. Por ejemplo, se dice que la causa de muerte por cáncer de útero en Uruguay es la tercera causa de muerte, y no es así. O sea, dentro de las causas que hay, nosotros investigamos, fuimos a cada punto a investigar. Entonces, encontramos que la octava causa por cáncer de cuello de útero es la octava, no la tercera, y revisto 83 casos en la última estadística que nosotros tenemos. Entonces, encontramos 83 casos. Ese es un punto. Otro punto. Se está hablando de vacunar toda una generación de niñas, previendo que en el futuro pudiera ser un resultado plausible. Nosotros lo que encontramos en el prospecto del fabricante, por ejemplo, es una pregunta hermosa para hacerle a Kian en este momento, es, ¿qué efectos hay sobre la fertilidad? Ninguno, porque el fabricante lo dice, no hay estudio. Este es el prospecto oficial, o sea, más científico que esto. Después, si me quieren decir que todos los prospectos dicen cosas que después no son aplicables, bueno, ese es otro tema, porque me parece poco serio ese comentario, pero acá dice, por el fabricante firmado, dice, no hay estudios disponibles en humanos sobre el efecto de Gardasil sobre la fertilidad. Entonces,
Mi hija tiene 12 años. Más interrogantes que seguridad. Por ejemplo, entonces, mi hija tiene 12 años, yo tengo que esperar a los 30 para ver si le sirvió, pero además puede tener efectos sobre la fertilidad. Entonces, ¿eso te parece que pueda ser obligatorio? Porque que la vacuna esté, nosotros no decimos nada. Está bien, la vacuna está disponible, nos parece fenómeno. Que cada padre tome la decisión que tenga que tomar, pero no que me obliguen a tomar, que además el formulario que presentaron no decía que esa vacuna no era obligatoria, no hablaba de los efectos adversos. Una pregunta hermosa que hicieron ustedes es ¿por cuánto tiempo cubre la vacuna? La vacuna, lo dice el prospecto, no está definido el periodo de cobertura. Es decir, ahora van a vacunar a las chiquilinas de 12 años, pero en pocos años, porque Kian lo dijo, bueno, sí, los estudios que hay, lo dijo acá hace unos minutos, pasan 2006 hasta ahora, parece que cubre. Y eso es científico. O sea, parece que cubre y dentro de 5 años empiezan a aparecer. Empezaron en el 2006, empezaron a vacunar. Hace 2 años empezaron a aparecer en Estados Unidos causas de menopausia precoz. Casos de menopausia precoz que están recabados por organismos oficiales. ¿En población vacunada? En población vacunada. Entonces, pero eso no estaba previsto. ¿Pero hay algún tipo de relación? ¿Se ha podido establecer algún tipo de relación? Sí, es el Colegio Americano de Pediatras que desde el año 2006 advierte que esta vacuna puede producir menopausia prematura en las gurisas vacunadas. Es el Colegio Americano de Pediatras. No es cualquiera. Entonces, ahora afecta la fertilidad de alguna manera y el fabricante, como él dice, también lo admite. Entonces, evidentemente hay 2 escuelas de no conocimiento. Es que admite, pero pone, no dice nada. Es que claro. Lo que pasa es que lo que nosotros nos gusta plantear en el debate, que está muy bueno que ustedes nos permitieron participar, digamos, es que nosotros contamos con los testimonios. O sea, nosotros hablamos con personas que han sufrido de casos adversos y sistemáticamente se borra el tema de casos adversos. Está bien. Por ejemplo, que han decía, todas las vacunas tienen casos adversos. Todos los medicamentos. Pero nosotros lo sabemos, 1 cada 1000. No lo dijo. 1 cada 1000 son las vacunas convencionales. Sí. Nosotros estamos hablando acá en el entorno de 30 cada 1000. Obligatorio. De 1 a 30 cada 1000. Obligatorio. No, obligatorio no puede ser. Eso es lo que sostenemos nosotros desde el colectivo No a la Obligatoriedad. Toda la información, nosotros nos apoyamos en información científica, en testimonios. Japón dio un paso atrás, Colombia dio un paso atrás, y India dio un paso atrás. Como dijo Kian, esto no es algo que inventamos nosotros, esto es un lobby mundial, obviamente. El tema de intereses no lo vamos a tocar. Un lobby mundial porque es un movimiento. Esto se dio en todo el mundo, se dio en Europa, se dio en Asia, entonces, y empezaron a haber resultados. En algunos países, ante la denuncia de innumerables casos adversos, ¿qué se hizo? Se dio un paso atrás. Japón dio un paso atrás. O sea, es oficial. Cuando hablamos de casos adversos, ¿a qué nos referimos específicamente más allá de alguna aparición, como decían los recién, casos adversos, de casos de menopausia temprana? Ahí está. Los casos adversos pueden estar, si querés. Mira, este era el consentimiento informado que daba el Ministerio de Salud Pública cuando la vacuna no era recomendada. Que fue el cambio que hizo este gobierno, ¿no? Y en el consentimiento informado que daba el Ministerio de Salud Pública, los efectos adversos que el Ministerio advertía, habían algunos poco frecuentes como reacciones en el sitio de inyección, dolor de cabeza y eso, pero entre los efectos adversos poco frecuentes que igual advertía están reacciones anafilácticas, agrandamiento de los ganglios, convulsiones, desmayos, que son síncopes o respuestas vasovagales. Entonces, ¿de qué año es ese consentimiento? Y esto es anterior al 2016, 2013, que fue cuando la empezó a recomendar. Sí, o sea, fue de la época del gobierno anterior, cuando por las presiones políticas se introdujo la vacuna en el Uruguay y hubo una primera discusión que si la iban a dar, que si no la iban a dar. Bueno, al principio había que pagarla, después, bueno, entonces en aquella época que la vacuna no era recomendada por el Ministerio de Salud Pública, pero la había habilitado para ser comercializada en el Uruguay, el Ministerio exigía este consentimiento, que no tiene nada que ver con la autorización que manda ahora la escuela,
señala que no es un consentimiento, perdón, porque no tiene información Usted para dice los que es padres. genérica. Claro. Es una autorización, no es un consentimiento, porque no tiene información ante la cual los padres se informen y digan, bueno, yo con esta información decido vacunar. Es una autorización pelada nomás para decir que se vacuna. Un pequeño detalle para contextualizar. Existen casos, efectos adversos leves y efectos adversos graves. ¿Tá? Yo no soy médico, pero eso lo puede profundizar un médico, pero cuando averiguamos, el problema de los casos adversos graves tiene que ver con un componente de la vacuna, es el componente que lo activa, que es el aluminio. ¿Tá? Entonces, acá entramos en otros temas más complejos. Esto no es tan sencillo como hablar de, vamos a seguir contextualizando. El 80% de la población activa sexualmente padece del virus del HPV. O sea, es algo común entre todos nosotros. Perfecto. Existen métodos paliativos. Para eso están los controles de PAP. Para eso está la educación. Para eso están los preservativos. Hay una serie de temas con los que se puede paliar. Según las últimas estadísticas, como comentaba, en el último año hubieron 83 casos de muerte por cáncer de útero. Lo que sí es común es que esos casos no tienen un mayor tratamiento, o sea, no hay un tratamiento, o sea, adecuado de esos casos. Entonces vos decís, de vuelta, toda una generación de niñas las vamos a vacunar cuando existen todos estos métodos, obligatoriamente, está como traído de los pelos. Pero no es razonable una política pública que evite la emergencia de la enfermedad. Y ¿Cuál no es la una emergencia? No, que aparezca la emergencia, quiero decir. Cuando Pero digo emergencia digo que aparezca la enfermedad, no que haya un estado de emergencia, que aparezca la enfermedad. Lo digo en este sentido. En general, en todos los ámbitos de la vida, parece ser mucho más eficiente prevenir que curar. Y en este caso ni que hablar. Pero prevenir la aparición de un cáncer parece ser razonablemente más eficiente que tratar el cáncer ya instalado. Pero la diferencia está en que yo te obligue a usar un método o no. Yo te elijo qué vas a hacer vos para prevenir. Cuando yo puedo elegir otras opciones. O sea, yo elijo educación para mi hija. Es lo mismo, esa otra beta es la que sigue la otra corriente de pensamiento. La otra corriente de pensamiento dice, de hecho, Brioso lo dice en un artículo del año pasado, tenemos que educar, tenemos que trabajar con otros métodos alternativos. Yo no sé, yo no considero viable, dice él, tomo palabras de él, hablar de obligatoriedad con esta vacuna, por ejemplo, que además en realidad le sirve al 21% de ese 80%. Porque además acá hubo una diferencia en los números, que se hablaba que servía para el 80, 70 y pico % de los casos. No, es el 21. Es una de las cepas nada más, que es el 21 de ese 80. Son menos todavía. Entonces tú estás vacunando masivamente. Estadísticamente, podrían ser, es matemática esto, estadísticamente podrían ser más los casos de efectos adversos secundarios graves que los que mueren después, 30 años después, por cáncer. Eso es hacer los números. Claro. Entonces, lo que no queremos es esa obligatoriedad. Claro, ahora, Marcelo, Ana, la obligatoriedad oficialmente no existe porque no está en el esquema de vacunas. Sí, lo que ustedes están señalando es que uno termina firmando por todo. Hay una inducción. En realidad ahora acaban de publicar en el sitio web del Ministerio de Salud Pública el nuevo certificado de esquema de vacunación y no es como el anterior, o sea, el certificado de esquema tiene las vacunas así en forma horizontal y en columnas la edad, ¿no? Entonces el antiguo decía que a los 12 años habían determinadas vacunas. Bueno, ahora le pusieron que a los 11 años habría que estar dando el VPH y entonces ese carnet de vacunas ahora está integrado además al carnet de salud del niño y al carnet de salud del adolescente y en el caso, por ejemplo, del carnet de salud del adolescente está puesto como del lado de las obligatorias la vacuna del VPH. Porque del lado de abajo que está cortada esa página están las opcionales, que es la de la gripe, y en cambio la del VPH aparece junto con la triple bacteriana que se da también a esa edad. Entonces, en los hechos se está como imponiendo obligatoria la vacuna. Además, el hecho de que la estén llevando a la escuela junto con la que es obligatoria, claro, también la gente dice, bueno, ya que lo van a vacunar de los dos, vamos a dar la de los dos. Entonces, de última la están imponiendo la obligatoriedad.
Entonces, nosotros desde Libertad Sanitaria lo que promovemos es el derecho de la gente a elegir y sobre todo que se respeten los derechos de las personas. En este caso se tienen que respetar, además para empezar, los derechos de los niños, que a los 12 años, si las niñas están en condiciones de decidir si se van a iniciar sexualmente, habría que preguntarles si están de acuerdo en ser vacunadas. Más allá de preguntarle a los padres si aceptan que se vacunen a las niñas habría que preguntarles. Y nosotros hemos tenido denuncias de maestras, por ejemplo, que en el caso de que fueron a vacunar a las escuelas, ellas escucharon los comentarios entre los varones sobre el tema de la vacunación y entonces como en el ámbito de la escuela se viola la intimidad de la decisión de quién vacuna y quién no, los varones decían, las que no se vacunan son unas sucias y las que se vacunan son las que están buscando novio para iniciarse. Entonces, sentimos que se violan los derechos de los niños, los derechos de la familia, todos los derechos, por sacar el acto de la vacunación de un vacunatorio a la escuela. O sea, si todos vamos al vacunatorio a vacunarnos, obviamente el vacunatorio es para vacunarnos y vamos todos a la sociedad médica porque hay un problema, pero si vos a la escuela que vas a aprender a educarte, a divertirte, a hacer amigos y todo lo demás, vos llevás las vacunas y resulta que hay algunos que se vacunan y otros que no, o sea, claramente ahí se está violando la intimidad de la decisión de la gente de qué hacer con las vacunas. Claro. Marcelo, Ana, gracias por haber venido, se nos ha ido el tiempo, un gustazo, de verdad. Un tema que sigue, ¿no? Y porque este tema no se queda acá, vamos a ver si los varones, ¿no? también entran, ¿no? en el planteo, o sea, hay mucho para seguir hablando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos reencontramos el viernes que viene. Exactamente, buenas noches, muchas gracias Buena y hasta semana el viernes todos. que viene.